Si tienen su Biblia ahí, recuerdan que estuvimos hablando sobre una pregunta: ¿cuál es el fundamento de tu fe? Y el enfoque que estuvimos dando es que queríamos enfatizar o sobreenfatizar que el creyente debe de asegurarse que su fe está puesta en el fundamento correcto, que es Cristo el Señor, según el capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Ese fue nuestro énfasis. Hablamos sobre el desafío de Pablo, que le tocó predicar en una cultura muy difícil. Hablamos de la predicación de Pablo, que en medio de esa generación o cultura que se creía sabia, la respuesta para ese tipo de gente, el mensaje es el mismo: la locura de la predicación del Cristo crucificado y resucitado. También hablamos sobre el objetivo de Pablo, que mencionaba al principio, que es cuidado que los creyentes no pongan su confianza o su fe en los hombres. Y mencionábamos a Apolos, Cefas, Pablo, esos hombres, sino Cristo solamente. Y hoy este mensaje tiene que ver con la sabiduría de Dios versus sabiduría del mundo. No vamos a ignorar la sabiduría. Si tienen su Biblia, capítulo 2 de 1 de Corintios, termina hablando sobre la sabiduría de los hombres, dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice el apóstol, hablamos sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría. No vamos a dejar a un lado la sabiduría. Entonces, el capítulo 1 y el capítulo 2, parte del capítulo 1 y capítulo 2, se encuentran 19 veces la frase muy repetitiva, es sabiduría. Y hace un contraste: la sabiduría del mundo, la sabiduría mundana y la sabiduría de Dios. Hoy en esta mañana nos vamos a enfocar en la sabiduría de Dios. Sí, el problema que había en la iglesia de Corinto es que los había impresionado Apolos. Si ustedes miran Hechos 18, 25 y 26, dice el versículo que este hombre, Apolos, era un hombre elocuente. O sea, palabras. Tenía un vocabulario muy floreciente. Como decimos, palabras de esas rebuscadas. Era un hombre elocuente. Dice el texto, especialmente el 18:24. Un varón elocuente, dice, y poderoso en las Escrituras. Apolos. Ahora, tenemos que entender, Apolos tenía esto, pero también tenía un conocimiento limitado, dice el versículo 25, un conocimiento incompleto. Tuvo que tomarlo Aquila y Priscila, dice, lo pusieron aparte, lo llamaron y le explicaron más exactamente el Evangelio, porque él solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, dice el apóstol, yo no quiero que su fe esté fundada en la elocuencia de Apolos, porque Cristo es el único fundamento. Apolos va a morir. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tengan cuidado dónde están depositando su fe. El problema de muchos de nosotros los que predicamos, y a veces lo citamos y la gente de la iglesia también hace lo mismo, admiramos a predicadores como Spurgeon, Jonathan Edwards, John Whitfield, Mueller, Tozer, Riley. Los admiramos, pero mi fe no está fundada en ellos,
no debe de estar en ellos. Hablan y hablaron muy bien estos hombres, pero todavía son mortales, falibles los hombres. Mi fe y la tuya debe de estar descansando solamente en Cristo. Podemos mirar y leer de estos hombres, pero no se olviden que solamente son hombres. Y nuestra fe debemos de buscar depositarla donde debe de estar, en Cristo. Entonces, en esta mañana, hablando de la sabiduría de Dios, vamos a continuar con esta línea de preguntas. La primera pregunta, no olviden el tema, sabiduría de Dios versus sabiduría del mundo. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿quién o quiénes no pueden conocer la sabiduría de Dios? ¿Quiénes o quién no puede recibir esa sabiduría? Ahora, hay dos pasajes muy interesantes. Tiene el capítulo 2, verso 6 y el 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, nota, no de este siglo ni de los príncipes. Ahora, quiero detenerme en esta palabra, ni de los príncipes. La palabra ahí debe de ir la palabra gobernantes. Si ustedes pueden unir, asociar príncipe con gobernantes, la palabra más apropiada en este texto es gobernantes. El verso 8. La que ninguno de los príncipes, otra vez, los gobernantes de este siglo conoció. ¿Quién no puede recibir la sabiduría de Dios? ¿Quiénes? En estos dos textos vamos a tratar de explicar es los gobernantes de este siglo. Dice el verso 6. Los gobernantes. Porque estos gobernantes tienen que ver con la sabiduría del mundo. Y nosotros vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Estos hombres son sabios. Pero la sabiduría que tenían ellos los llevó al poder para ser gobernantes. Pero no tenían la sabiduría de Dios. Por eso dice el versículo 8, ninguno ha entendido este tipo de sabiduría. Ninguno de estos gobernantes, de estos príncipes, ha comprendido o ha entendido la sabiduría de Dios. La iglesia de Cristo en Corinto estaba siendo engañada por falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban haciendo creer a la iglesia que cuanto más adquirían la sabiduría de la época, de la cultura griega, estos hombres filósofos podían conocer mucho mejor a Dios. Pero cuando miramos nosotros aquí capítulo 1, miren el capítulo 1 de Primera de Corintios, nos dice que los componentes de la iglesia, ¿quiénes son? Dice el verso 27. Dios le plació que su iglesia se componga de lo necio, del mundo. Eso fue lo que escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Esos sabios que se creían serlo. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los que se creían fuertes. Y escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso Pablo les dice, fíjense ustedes no son, dice el verso 26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, o sea gobernantes, ni muchos nobles. Este tipo de gente no puede entender, no puede recibir, no está capacitado para recibir sabiduría de Dios. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. La iglesia está compuesta por lo débil. Mi hermano, mientras no reconozcas tu condición, es imposible que disfrutes la belleza del Evangelio.
Tienes que mirar tu bajeza para que la gracia fluya en ti. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la debilidad se manifiesta el poder de Cristo. Por eso, en muchas partes del Evangelio, la Escritura nos habla que Cristo vino ¿a quién? A los enfermos, por el pecado. Y pone el ejemplo que el que está sano no necesita al médico, el enfermo. Entonces, aquí la iglesia en Corinto tenía ese problema. Por eso debemos de entender que un mensaje simple que los sabios mundanos descartaron como absurdo para salvación, ese es el mensaje que Dios usa para la conversión del pecador. Para ellos, ¿qué dice la Escritura? Es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Mira el capítulo 1, verso 18, ahí de Corintios 1, 18. Aquí presenta el mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje salvador? Dice, la cruz, dice el 18, si lo tienes ahí. Porque la palabra de la cruz es locura. Bueno, para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy a menudo me escriben algunos, por supuesto no conocen la Escritura. Miran como ahora a través de la cámara, están mirando la cruz que está ahí, la cruz que tenemos en la parte de atrás, y alguien me escribe y me dice, bueno, ¿y por qué tienen una cruz? Solamente los católicos tienen una cruz. Y yo les digo, bueno, la cruz está vacía. Cristo murió, fue crucificado, pero no está allí. Él fue puesto en la tumba, puedes ir a Jerusalén y tampoco la tumba la vas a encontrar ocupada, porque Cristo venció la muerte y ascendió a los cielos. La cruz es el emblema donde Cristo murió. Habla de su muerte. Por eso para nosotros es poder de Dios. Para estos sabios es locura. Luego el 21, capítulo 21, habla de, si tienen allí, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este no era un discurso en el Areópago por los filósofos, por los sabios, que se gloriaban en su elocuencia. No, este es un mensaje sencillo del Cristo crucificado, resucitado, glorificado. Esto es lo que convierte al corazón del hombre. Entonces, pero para ellos no. Por eso lo miraban como un mensaje absurdo, incapaz de transformar la vida, porque están hablando de cuestiones intelectuales. Luego el versículo 23 y 24, 1, 23 y 24, la crucifixión, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira, para los judíos es un tropezadero. Para los gentiles es una locura, estos sabios. Sí, mas para los llamados, no importa si son judíos o son griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para ellos era absurdo, para nosotros es sabiduría de Dios, poder de Dios. Por eso estos gobernantes no pueden recibir este tipo de enseñanza, porque les es locura la crucifixión de Cristo. El versículo 25, 1:25, que ya lo leí, y habla de la gente, lo que escogió el Señor. Siempre lo más encumbrado es lo que es aplaudido. Los sabios, los intelectuales, los graduados de las grandes universidades. Pero déjame decirte, el cristiano más humilde que hace buen uso de su Biblia es más sabio
que cualquier egresado de la más prestigiosa universidad. Escúchalo bien, hermano. El cristiano más humilde, pero que hace buen uso de la palabra de Dios, es más sabio que cualquier egresado de la universidad más prestigiosa. Llámesele Harvard, Yale, no importa. Es más sabio el cristiano que esos inconversos, perversos de las grandes escuelas. Porque no entienden esta sabiduría. Les es locura. Usted póngase a platicar con la gente sobre el Evangelio, sobre este mensaje que estamos hablando. Y ellos se ríen, porque ellos no están buscando la sabiduría de Dios y no la pueden recibir. Porque ellos, su búsqueda, su meta, su objetivo es otro. Mira, si fueran sabios, dice el 2:8, 2 de Corintios, porque si hubieran conocido esta sabiduría, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no entendían cómo el Cristo Salvador era impotente para ayudarse él solo. Lo miraron agonizando. Lo miraron ahí cargando una cruz. Sus sienes sangrando con una corona. Su cuerpo azotado, su rostro golpeado. Lo llevan, lo ponen en la cruz, allá en el Calvario, está allí colgando y oyen un murmullo y dicen, está llamando a alguien que venga para que lo salve. No llegó nadie. El Padre no escuchó la súplica del Hijo. No, por eso el grito de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si nos enfocamos en esa parte, solamente lo miramos como un Cristo impotente, incapaz, débil e insuficiente. Pero cuando usted mira los evangelios, usted mira Juan 10, dice, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. No fueron los romanos que lo tomaron preso para crucificarlo. Fue tu pecado y mi pecado. Él voluntariamente quiso morir por nosotros. ¿Crees que no podía orar o que le mandara al Padre una legión de ángeles? ¿No podía ser libre de sus verdugos? Aquel que le dijo a la tormenta, calla, enmudece, y hubo grande bonanza. Aquel que alimentó a 15,000 hambrientos, aquel que abrió los ojos al ciego, aquel que sanó al leproso, no podía bajar de la cruz. Pero estos sabios no lo entienden. ¿Cómo un Cristo ahí sufriendo puede salvar? Es que no pueden recibir esta sabiduría. Nosotros, en su gracia, Dios nos ha mostrado que Él quiso morir por nosotros. Voluntariamente. Ese sacrificio satisfizo la ira justa de Dios. Pero eso lo entendemos nosotros, porque tenemos la sabiduría de Dios. Pero estos no pueden recibirla. Por eso lo crucificaron, ellos no sabían. Entonces, ellos no pueden tener sabiduría, porque ellos buscan algo diferente. Mira, te voy a dar unos 2 ejemplos. Busca Juan 5. Esa era su meta de ellos, los que van a las grandes escuelas. Mira lo que buscan. Juan 5. Versículo 42, si tienes ahí tu Biblia. 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo los conozco, dice Cristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Escucha, otra vez lo leo el 44.
¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo que hacen las grandes reuniones, los intelectuales, estos gobernantes, estos sabios del mundo, se gradúan de las grandes escuelas, después hacen sus reuniones, festejan sus logros, sus triunfos, dentro de su mundo de sabiduría pagana. Ahora, por el otro lado, miras un grupo de creyentes sencillos, humildes como es, los que estamos aquí. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos ensalzándonos el uno al otro como ellos? Dice el verso 44. No, yo no estoy hablando del hermano, de la hermana, que hermano sabio, inteligente. No, aquí estamos para exaltar al que es digno de ser exaltado. Aquí no nos estamos, como dicen la escritura, hablan de, la palabra se me fue ahora, en Pedro y en Judas habla, cuando están adulando, aduladores. No, aquí estamos exaltando al Señor. Pero estos de los cuales está hablando el texto, los gobernantes o estos príncipes, lo que ellos buscan es eso, ser reconocidos. Salen en la televisión, los entrevistan, son populares. Es increíble eso. Y ya han alcanzado lo máximo. Nosotros no. Nosotros estamos abajo. Él es el que está en lo alto, nuestro Señor. Es necesario, dijo Juan, que Él crezca y que yo mengüe. ¿Se recuerdan Juan 2, el Evangelio? Es necesario que Él crezca más y que yo vaya desapareciendo en la escena. Cuando yo vengo aquí, predico, estoy enseñando, estoy compartiendo con ustedes y toda la gente que nos escucha, lo que quiero es que conozcan a Cristo. Porque yo voy a morir cualquier momento. Voy a desaparecer de esta escena, no me van a mirar más detrás de este púlpito, pero quiero que conozcan a Cristo porque Él permanece para siempre. Esta es la sabiduría. Pero el mundo no lo entiende y no la puede recibir. ¿Por qué? Porque buscan gloria de hombres. Por eso los predicadores cuando los invitan a pasar adelante. Qué privilegio, es un honor que estar contigo, reverendo pastor, y toda la cosa. Ya cállate. Yo ni a inútil llego todavía. Sigue lo que dice la parábola. Después de que yo haga hecho todo lo que me fue encomendado, yo debo de ser siervo inútil. Y como todavía no hago todo lo que me fue encomendado, todavía no tengo el título de inútil. Estoy más abajo todavía de inútil. ¿Sí me entienden eso? Porque no estamos buscando gloria de hombres. No queremos exaltar a nadie, queremos que Cristo, la sabiduría de Dios, porque Él es Cristo, la sabiduría. Mira nuestro texto ahí, si tienes ahí el versículo final, 1:30, si lo tienes. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Pero estos amaban más la gloria, los gobernantes. Ahí mismo en Juan, si vuelves otra vez, pero ahora al capítulo 12. Capítulo 12. Mira lo que los gobernantes hacían. 12. Ya lo tienen. Versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta es la popularidad desde niños en las escuelas. Les han enseñado eso en la casa misma. Por eso cuando llegan a la escuela hay la niña más popular.
el niño más popular, el joven más popular en la escuela. Y el cristiano que profesa su fe libremente donde quiera, lo hacen a un lado, lo menosprecian. Pero esa es la vida en Cristo. Porque ellos están hablando, como dice el texto, están buscando más la popularidad del mundo. Mi hermano, estos líderes, estos que están en posiciones altas, no pueden recibir la sabiduría de Dios. Pobrecitos. Nosotros, por la bondad de Dios, Dios nos ha mostrado esa sabiduría. Entramos en el segundo punto. ¿Quién o quiénes pueden recibir la sabiduría de Dios? ¿Quiénes? Dice el verso 6, hablamos sabiduría, si lo tiene en nuestro texto, 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, de este mundo, no, es una sabiduría ajena, como vamos a mirar en el tercer punto. Es una sabiduría que no le encuentran las mejores escuelas de los griegos en esa época. No estaba en Atenas, no estaba en Tarso, no la conocía Pablo, nadie conocía esta sabiduría. Pablo fue muy educado, ya lo sabemos, lo hemos visto varias ocasiones, pero todos sus logros académicos los tenía ahí en la pared el apóstol Pablo. Pero cuando vino al conocimiento de Cristo, ¿qué dice? Todo esto es basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Y tiren todo eso. Es basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Quiénes pueden recibir esta clase de sabiduría? Dice el versículo 6, los que han alcanzado madurez. Ahora ve al 2:13. Son palabras que debemos de relacionarlas. El 13. Si ya lo tienen ahí. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego el 15. En cambio, el espiritual. Son palabras que debemos de asociar. Madurez con espiritual. Hablamos sabiduría entre los maduros. Es decir, interpretamos sabiduría de Dios a los espirituales. Ellos son los que pueden recibir esta clase de sabiduría. Ellos son los que aceptan, les interesa, la buscan, la entienden, la aman, la sabiduría de Dios. Los maduros, los espirituales, ellos. Miren, muchos de los que vienen aquí a la iglesia y en otros lados, si yo les pregunto, ¿cuántas veces tomaron su Biblia esta semana para estudiar? Estoy seguro de los que están aquí. Hay algunos que no cogieron la Biblia. La pasaron, la miraron, le hicieron un lado y siguieron con su trabajo, su rutina, sus trabajos de cada día. La sabiduría de Dios no es importante. Su palabra. Estos, los maduros, los espirituales. Sí, Pablo dice, comunicamos verdades espirituales a personas espirituales, porque son maduros. Mira, vienes aquí, escuchas el sermón, estás escuchando la enseñanza, o el miércoles, y la gente que no puede, no está capacitada para recibir la sabiduría de Dios, se aburre, se duerme. O sea, esta sabiduría de Dios no la reciben. No son instruidos. Le comentaba a mi esposa que el miércoles no grabamos el estudio que el hermano dio. Se me hizo muy impresionante el estudio. El hermano Joel dio un estudio estamos conociendo la teología. Y este tema del miércoles
muy bien. Pero los que no están estudiando la Biblia, vienen y se quedan y, pues esto con qué se come, ¿de qué trató? Esto solamente es para los maduros, los espirituales, los que tienen hambre y sed de Dios, como dice la Escritura. Esos que tienen hambre y sed, esos son los espirituales, los que reciben esta sabiduría. El hombre natural, dice el 14, 2:14, mira, si lo tienes ahí, 2:14. El hombre natural no percibe, no las entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Como los sabios. ¿Cómo vas a perder aquí el domingo 1 hora escuchando un hombre hablando de la Biblia, cuando yo pudiera hacer algo mejor allá afuera? Trabajar o divertirme, pasar tiempo de familia, una carnita asada, bien suave el día domingo. Pero perder 1 hora escuchando aquí, la verdad no tiene sentido. Pero cuando tú amas al Señor, que es sabiduría, quieres oír más. Y más. Escuchas aquí la predicación y luego en la tarde vas a dormir, agarras otra vez la Biblia, pones mañana otra vez lo haces. ¿Por qué? Porque la persona espiritual quiere más de Dios. Por eso Colosenses nos dice que more la palabra de Cristo, ¿cuánto? Abundantemente en ti. Que la palabra abunde en ti. No tengas miedo que estás estudiando de una manera excesiva. Nunca pienses eso. Con la palabra de Dios nunca es excesivo el estudio que haces. Por eso aquí en 1 Corintios 3, hablando de los espirituales, los maduros, contrasta el capítulo 3, verso 1. Ahí contrasta con el bebé y el maduro. Mira, el 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois todavía. No son espirituales. Este es el contraste. Maduros, espirituales. Ahora, ¿cómo identificamos estos? ¿Quiénes son los que están captando este mensaje? Los que tienen hambre y sed, los que están caminando en el Espíritu Santo. El Espíritu está obrando en ellos según Gálatas 5. Ustedes saben, ya lo hemos predicado en Gálatas 5:16. El fruto del Espíritu. Y luego las obras de la carne. Pero cuando ustedes miran el fruto del Espíritu, se contrasta con lo de Corinto. Vaya a Gálatas para aclarar este punto. Gálatas 5. Hace 15 días leíamos aquí en 1 Corintios, capítulo 1, pero ahora mira, Gálatas, capítulo 5. Los deseos de la carne, y pasamos a las obras, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, y comienzan ahí: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso se encuentra en la iglesia de Corinto. El capítulo no habla de divisiones, de contiendas. Esas son las obras de la carne. Los que son espirituales, dice el verso 22, el fruto del Espíritu, esos son espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los espirituales. Y entras al capítulo 6, versículo 1, y hay un hermano que fue sorprendido en una falta. Se descuidó y cayó en pecado. Y dice el 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quiénes van a hacer la obra de restauración? Vosotros que sois espirituales, los que tienen el fruto del Espíritu, los que andan, los que son guiados conforme al Espíritu.
Estos son los espirituales. No vayas a pensar que espirituales son como los beatos que están ahí siempre metidos y una apariencia religiosa, golpes de pecho y exhiben que son religiosos, muy religiosos, como los fariseos. Hasta se ponen a orar ahí para que los miren públicamente. Largas oraciones. Hay hermanitos así en las iglesias, ¿no? Luego algunos me dicen por ahí, pastor, estoy ayunando, ¿eh? Oh, gracias por tu información, ¿eh? Eso no dice la Biblia, pero si querías que alguien te aplaudiera, bueno, pues ya tienes tu recompensa. ¿No dice eso Mateo 6? Cuando ayunes, lava bien tu rostro, arréglate bien, que nadie lo sepa, nada más tú y Dios, ¿no? Eso dice la Biblia. Pero me dice un hermanito así, estoy ayunando. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Que te aplaude? ¿Eres muy espiritual? ¿O qué es lo que quieres? ¿Un reconocimiento? No, el espiritual es esta persona, esta, de Gálatas. El creyente humilde, que busca, que camina, que es guiado por el Espíritu Santo. Este recibe la sabiduría de Dios. Y 3, ¿cómo se imparte esta sabiduría? Capítulo 2, versos 9 y 10. 2, versículos 9 y 10. Ahí mismo nuestro texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. La pregunta, ¿cómo se imparte la sabiduría de Dios? Mi hermano, esto no es por conocimiento, esto no es por habilidad, esto no es por destreza, porque eres inteligente, esto es por revelación directa de Dios. ¿Se recuerda de Pedro? Cuando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, ¿recuerda? Y Cristo le dijo, Pedro, bienaventurado eres. No le dijo Papa, nomás le dijo Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te reveló que yo soy el Mesías prometido. Esto no es de los mortales. Esta sabiduría no lo vas a encontrar en la escuela, no la vas a encontrar en los libros de texto de las universidades. Esto proviene de Dios. Mira, capítulo Juan del Evangelio, Juan capítulo 1. Este pasaje se ha usado mucho y la mayoría de las veces se ha usado de una manera incorrecta por los que evangelizan, los que predican. Juan 1, si tienes el texto ahí, dice el 11, si lo tienen, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es donde hablan los que evangelizan que deben de recibir a Cristo, pero está fuera del contexto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nota la descripción, o más bien la aclaración. ¿Quiénes son ellos? Los cuales no son engendrados, la palabra clave engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Engendrados por quién? Por Dios. Por eso somos hijos de Dios. Por eso. Esto no es de los hombres que tratamos de persuadir como escuchamos hace 15 días, con palabras de humana sabiduría persuadiendo a la gente. Estaba mirando un video de una iglesia supuestamente cristiana, que no lo es, pero se llaman así. Estaba el pastor con los líderes, no tenían la mesa de la Santa Cena como tenemos nosotros aquí, estaba un poco más grande aquí, abajo del stage, y estaban jugando soccer ahí. La gente con las manos levantadas, aleluya, gloria a Dios,
jugando fútbol ahí enfrente y... O sea, eso es blasfemia. ¿Por qué vamos a tomar el libro sagrado de Dios y pisotearlo para entretener o para divertir a la gente? Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Escucha, versículo 2, que prediques, ¿qué? La palabra. Hasta ahí. Ya habló de las fábulas, desecha las fábulas de viejas. No, ahora dice que prediques la palabra. Usted viene aquí para ser instruido en la palabra. No le vamos a hablar para entretenerlo con otras cosas. No vamos a proveer entretenimiento aquí, porque si quiere entretenerse, pues vaya al circo o vaya a otro lado. Pero aquí venimos para ser instruidos en la palabra. La palabra. Entonces, ¿cómo se imparte esta sabiduría? Bueno, dice el texto, no la reveló por su espíritu. No la descubrieron los hombres. No. Por eso dice el versículo 9, cosas. Esas cosas que Dios tiene preparado para los que lo aman, dice. Esas cosas son por revelación. No la descubrió el hombre, no lo estudió el hombre, no lo concibió, no lo aprendió, no. Dice que es secreto, está escondido. El pasaje que leíamos. Esto solamente es la obra de Dios, es un acto de Dios. Mira el capítulo 2, verso 10 en adelante, usa una analogía para explicarnos esto. Y pone el contraste al hombre y Dios. Si lo tienen ahí, 2:10, lo voy a leer hasta el 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual, verdades espirituales a gentes espirituales. Aquí hay un contraste. Yo puedo conocer al hombre porque soy hecho de la misma materia. Aunque tú lo niegues, tienes las tentaciones que yo tengo porque somos pecadores. Pero cuando ponemos a Dios, Él está aparte. Como hemos estado estudiando los miércoles, tiene existencia propia. Él es Dios. Ok. ¿Quién conoce las cosas de Dios que tiene existencia propia? Dice el texto aquí. ¿Quién lo conoce? El Espíritu Santo de Dios. Él conoce aún lo más profundo de Dios. Yo conozco lo del hombre, pero el Espíritu Santo es quien conoce lo de Dios. ¿Sí? ¿Está claro eso para ustedes? Es lo que leíamos, si no, vuélvalo a leer para que lo entienda. Es muy importante esto. El verso 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto es la sabiduría. Aquí estamos hablando de la sabiduría. Dice el versículo 11, esta sabiduría que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mi hermano, nosotros recibimos al Espíritu Santo porque ahora solo el Espíritu Santo entiende las cosas de Dios. Los hombres entienden cosas de hombres,
el Espíritu Santo entiende las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo es el proceso entonces para que recibamos esa sabiduría? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se imparte? Muy simple. Dice que Dios nos la reveló, esta sabiduría, la reveló a Pablo por medio del Espíritu Santo. Dice el versículo 10, la reveló por el apóstol Pablo. O sea, el Espíritu Santo lo reveló a Pablo. Número 2, nosotros recibimos al Espíritu Santo. 2:12. Nosotros hemos recibido al Espíritu, no del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Según Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Ok. Dios la reveló por su Espíritu Santo a Pablo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces estamos capacitados, habilitados para recibir esta sabiduría de Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si pueden mirar el proceso. Ahora nuestro entendimiento está siendo iluminado por la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, la sabiduría de Dios. Nadie que no tiene el Espíritu de Dios no puede. Por eso hablamos de la salvación. El hombre, por más que usted lo trate de persuadir, de convencer, se lo pinta de una manera, se lo pinta de otra, le habla del evangelio así, de otra manera, y ahorita me lo voy a encorralar y se va a convertir ahorita. Y como no le funciona, inventa otra cosa para lograr su propósito. Bueno, usted lo convirtió. Pero cuando Dios hace su obra, mi hermano, es una obra de Dios. Esa es una obra de Dios. He leído de esos hombres que mencionaba al principio, la salvación, cómo se obró, tan simple. Ustedes han oído la conversión de Spurgeon, nada más escuchaba un hombre iletrado, laico, predicando ahí aquella noche, lluviosa. ¿Qué dijo cosas tan profundas? No. Nomás dijo, miren a Cristo, mirad. Y le dijo el predicador a Spurgeon, joven, mira a Cristo. Y dijo este joven, ese día miré a Cristo. Y su vida fue revolucionada totalmente. Es la obra de Dios. Cuando es obra de Dios, mi hermano, es imposible callarla, retenerla, opacarla. Por eso cuando alguien no se convierte realmente, esto va para los hermanos que salen a evangelizar, a veces encontramos a la gente en la calle, les hablamos de Cristo y uno dice, no, este sí está bien interesado, como que sí quiere de Dios, se convierte. Y luego nada. ¿Qué pasó? No, es que hay que seguirlo visitando para que hay que cultivarlo y todo. No, mira, cuando alguien se convierte realmente, Él va a venir. Él va a buscar. Porque el Espíritu de Dios viviendo en uno no nos deja morir de hambre. Vamos a buscar alimento. ¿Dónde me reúno? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a...? O sea, quiere uno, es imposible que uno se quede. Es los mismos miembros aquí en la iglesia. Tenemos que llamarles, hermano, ya tiene mucho que no lo miramos, que así está faltando mucho. Y le decimos una vez, le decimos otra vez y otra vez. Pero todavía no captan la sabiduría de Dios. Hay que estar allí detrás. Mi hermano, cuando el Espíritu de Dios ya está obrando en él, ha entendido todo esto, no tienes que llamarle. Aquí están puntuales, cada día de servicio, cada actividad de la iglesia están. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en ellos. Han recibido esta sabiduría de Dios. Lo entienden. Lo que para otros es locura, para nosotros es una gran bendición. Aquí cantamos todos, algunos desentonados, ahí se oyen, pero pues es para el Señor, ¿verdad? Le agrada a nuestro Dios. Ustedes miran allá los que hacen los paris, todos desentonados, medios borrachos, locos y todo.
Pero para ellos es inteligente y divertido lo que hacen. Y vienen aquí, todos aburridos, dicen. No, esto es tonto, de veras, estar aquí. Una locura, es una necedad. Sí, esto es una locura, una necedad, pero estamos en Cristo. Así que, mi hermano, sigue buscando. Y te invito para que terminemos en esta hora. Busca Filipenses 3 y ahí terminamos. Si se ponen de pie, quiero que lean conmigo este pasaje que tengo aquí. Filipenses, capítulo 3. Si se pone de pie, quiero que lean conmigo. Versículo 7. 7 al 10. Todos lo leemos unidos a una voz, respetando punto y coma, lo leemos 7 al 10. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Terminamos orando. Padre, gracias, Señor, en este día. Oh Dios, no es porque hayamos sido inteligentes, capaces. Señor, no es porque estudiamos. No lo descubrimos en ningún libro. Esto fue obra tuya, Señor. Abriste nuestro entendimiento que estaba lleno de tinieblas, oscurecido. Éramos tan torpes que amábamos el pecado que nos dañaba. Y tú, Señor, llamándonos. Señor, pero te agradecemos. Oh Dios, porque aún nuestro perverso corazón te rechazaba, seguiste. Oh Dios, con ese amor que dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Señor, gracias. Ahora podemos mirar, entendemos que el pecado es una cosa sucia, que te ofende, que ofende tu santidad, pero también nos daña, nos afecta, Señor. Tus leyes ahora entendemos que son santas y puras, justas. Oh Dios, gracias. Todo eso, Señor, todas estas cosas nos eran ocultas, pero nos las revelaste a través de tu palabra, y tu Espíritu Santo vino, iluminó nuestro pobre y torpe entendimiento, y ahora resplandeció la luz del Evangelio en nuestras vidas. Podemos contemplar a Cristo, Señor, el Cristo que sufrió, pero resucitó, ascendió, está glorificado a la diestra del Padre, y muy pronto vendrá por nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor. Oh Dios, crea en nosotros, como dijo el salmista, crea en nosotros, Señor. Oh Dios, esa hambre, esa sed de tu palabra, Señor, para conocer la sabiduría de Dios, que es Cristo. Padre, bendito eres en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.